Crecimiento personal a través del teatro. ¿Por qué este curso? Bueno, porque con Isaac siempre hablábamos que una de mis pasiones es el teatro, tengo muchas, pero una es el teatro, y de todos los beneficios que esto podía traer, ¿no? a gente que a lo mejor nunca había tenido contacto con el teatro, pero que podían estar interesados o que de alguna forma hacer algunos ejercicios relacionados con esto, pues les podía... Bueno, y a veces en charlas, ¿no?, de café salía este tema hasta que al final pues ya lo propusimos en serio y me invitó a hacerlo aquí en el Espai de la Comunicación, y lo que os voy a presentar básicamente es el taller, ¿no?, el curso. Sí que os introduciré en algo de teatro, pero vaya que no es una formación en esto, ¿eh? Antes hemos comentado que nos grabábamos a vosotros, que sí se os oiría si hacéis alguna pregunta. Nadie ha preguntado nada en la charla anterior, pero yo sí quería haceros un poco partícipes, no salir aquí ni nada, simplemente con un par de preguntas, para conocer un poco si alguno de vosotros, por ejemplo, ha ido alguna vez a ver una obra de teatro. Podéis levantar las manos, o podéis decir sí o no, sí, la mayoría, ¿no? ¿Alguien quiere compartir, se atreve a compartir desde el sitio cómo se ha sentido, qué le ha hecho experimentar, qué le ha hecho vivir, si os ha gustado, si no? Si nadie se atreve, enseñaré con el dedo de contestar. ¿No? ¿No? Bueno, a lo mejor durante el taller van saliendo estos... ¿Y alguien alguna vez se ha puesto delante de un público? Ya no pido que sea haciendo una obra de teatro, tú, vale. Puede ser delante de un público, pues como por ejemplo ahora dando una charla, ¿no?, si en vuestro trabajo tenéis... o... ¿Sí? Vais haciendo que sí con la cabeza. Me imagino que nadie quiere compartir cómo se ha sentido en una situación así, ¿no? Yo lo quiero compartir. ¿Tú lo quieres compartir? Sí. ¡Qué bien! Muy bien. ¿Desde ahí o te vienes ahí? No, desde aquí, vale. desde aquí. Venga, te escuchamos. Bueno, yo quería compartirla porque es una experiencia peculiar, en el sentido de que, bueno, con 30 años me dio... No estoy haciendo propaganda, pero fue en un retiro con Isaac. De la creatividad, yo siempre había querido hacer algo relacionado, es verdad, relacionado con las artes escénicas, y no sabía bien el qué, y entonces yo me había frenado el tema del baile porque tenía 30 años y nunca había bailado. ¿Y dónde iba a encontrar yo un lugar que me enseñara un poco a bailar tan mayor, no? Y al final, dando vueltas y tal, pues me atreví y empecé a hacer ballet. Y cuando acabó el curso, pues salí en la Paseo de la Iglesia de Montserrat, que para era en el pueblo además, y me sentí súper, en parte poderosa. Me gustó esa experiencia, no tenía nada de vergüenza, nada. O sea, estaba deseando salir, estaba nerviosilla, pero que me doy cuenta que salir delante del público en realidad me gusta. Me gusta. ¿Te hace sentir poderosa? Sí. ¿O te hizo sentir poderosa? En esa situación sí, tampoco he tenido muchas otras. No es tan traumático como a lo mejor habías pensado antes, ¿no? Salir delante de un público. Sí, exacto. Me sorprendió. Que justo antes de salir tuviera ganas y todo. Bueno, gracias por compartir tu experiencia con vosotros. Ya no os pregunto más. Ya, esta es la parte en la que participabais vosotros, ahora todo el rato hablando yo. Antes de empezar a hacer lo que sería un poquito más la parte teórica, yo os quería leer una historia que escribió un señor que se llama Augusto Boal, que yo la primera vez que la leí no la entendí mucho, no me gustó mucho, lo digo por si os pasa. Pero después, cuando la he ido leyendo y he ido profundizando, ¿no?, en la historia, me ha gustado muchísimo y por eso la traigo, porque habla sobre el inicio del teatro, ¿no? Y me gusta porque este inicio del teatro no tiene nada que ver con lo que conocemos hoy en día como teatro,
que nos imaginamos un escenario enorme, con un grupo de actores y mucha gente mirando y tal, y sí tiene mucho que ver con lo que se va a trabajar o con lo que vamos a hacer en el taller de crecimiento. Bueno, la historia se titula La leyenda de Xuexua, que no sé si se lee, la fábula china de Xuexua. Xuexua vivió hace cientos de miles de años, cuando los hombres y mujeres prehumanos habitaban, antes del Neandertal y del Cromañón, antes del Homo sapiens y el Homo habilis. Los prehumanos vivían en manadas para poder defenderse mejor. Xuexua era la hembra más hermosa de su manada, y Li Peng era el más fuerte de los machos. Naturalmente se atraían el uno al otro. Les gustaba ir a nadar juntos, trepar árboles, montañas, les gustaba olerse y lamerse mutuamente, tocarse, abrazarse, tener sexo juntos. Era bueno estar el uno con el otro, juntos. Eran felices, tan felices como dos seres prehumanos pueden serlo. Un día, Xuexua sintió que su cuerpo cambiaba. Su vientre crecía y crecía, y mientras esto pasaba, se volvió más tímida y empezó a evadir a Li Peng, que no entendía nada de lo que pasaba. Xuexua no era la misma. Le gustaba quedarse sola y observar su panza. Li Peng empezó a perseguir a otras hembras, pero no lograba encontrar a nadie como Xuexua. Mientras tanto, en el vientre de su madre, Li Clicle estaba creciendo más y más, pero no podía determinar los límites de su propio cuerpo. ¿Era su piel? ¿O el líquido amniótico en el que flotaba? ¿O acaso Li Clicle se acababa cuando el cuerpo de su madre acababa? Afuera. ¿Qué era el mundo? Él, su madre y el mundo eran una sola unidad. Él era ellos, y ellos eran él. Por eso es que aún hoy en día, al sumergirnos en el mar, sentimos esa sensación primal de estar conectados nuevamente con la Madre Tierra. Esta confusión de cuerpo y mundo pudo ocurrir porque los sentidos de Li Clicle no estaban completamente activados. No podía ver porque tenía los ojos cerrados. No podía oler porque no había atmósfera en ese espacio tan apretado y pequeño. Y tampoco podía respirar. No podía degustar porque no comía por la boca, sino por el cordón umbilical. No podía sentir porque su piel siempre estaba en contacto con el mismo líquido a la misma temperatura y no tenía nada con qué comparar. Sentir es comparar. Hay música porque hay silencio. El oído fue el primer sentido que emergió con cierta claridad. La música nos ayuda a organizar el mundo, pero no a entenderlo. Es un arte prehumano, creado antes del nacimiento. Por eso su raíz tan profunda y arcaica. Le siguen las otras artes. Un mes después de nacer, el bebé empieza a ver. ¿Qué vemos nosotros? Un flujo continuo de imágenes, razón por la cual necesitamos las artes visuales, para atrapar imágenes, inmovilizarlas, cosa que es imposible en la vida diaria. La fotografía, el cine, el impresionismo vienen después, no solo para inmovilizar las imágenes, sino para atrapar la sensación de movimiento como tal. La danza, en contraste, penetra el movimiento y lo organiza, usando el sonido. La danza es sonido en carne y hueso. Un brillante y soleado día, Xuexua dio a luz a un bebé. Li Peng observaba desde detrás de un árbol, sin tomar acción alguna, asustado. Esto fue pura magia. Xuexua vio a su hijo, pero no podía entender. Ese pequeño cuerpecito era parte de su propio cuerpo. Había estado dentro, pero ahora estaba fuera. Y sin embargo, era sin duda alguna parte de ella. Madre e hijo eran el mismo. La evidencia era que el cuerpo pequeño quería unirse al grande y por eso buscaba amamantarse. Sí, podía estar tranquila. Los dos eran ella. Li Peng, el buen espectador, los observaba. Li Clicle creció y empezó a caminar y a comer otras cosas, aparte de la leche de su madre. También se iba haciendo más independiente. Algunas veces no obedecía al cuerpo grande. Xuexua estaba aterrada. Era como decirle a tus propias manos que recen y ellas, en cambio, boxean. Ocurría una rebelión liderada por una pequeña parte de ella. Li Peng, desde la distancia, solo observaba. Un día, Xuexua estaba durmiendo. Li Peng estaba curioso porque no entendía la relación entre Xuexua y su hijo y quería tratar de entablar su propia relación con el niño. Así que cuando éste despertó antes que su madre, el padre atrajo su atención y ambos partieron. Desde el principio, Li Peng sabía que él y el chico eran dos cuerpos diferentes. El chico era otro, no era él, no era Li Peng.
Li Peng le enseñó a Li Clic cómo cazar y pescar, y el chico estaba feliz. Xua Xua, en cambio, lloró y gritó porque había perdido una parte de sí misma. Sin embargo, como eran de la misma manada, Xua Xua vio al padre y al hijo. Ella quería recuperar su cuerpo pequeño, pero el chico se rehusó. Estaba feliz con su padre, porque le enseñaba cosas nuevas. Xua Xua tuvo que aceptar que el cuerpo pequeño, a pesar de haber nacido dentro de ella, y era ella, también era otro, alguien con sus propios deseos y necesidades. La desobediencia de Li Clic hizo que su madre se diera cuenta de que eran dos, no uno. Al aceptar esta diferencia, el diálogo se hizo posible. Este reconocimiento la obligó a identificarse a sí misma. ¿Quién era ella? ¿Quién era su hijo? ¿Quién era Li Peng? ¿Dónde estaban? Xua Xua buscó las respuestas mirándose a sí misma. En este momento, el teatro fue descubierto. El momento en que Xua Xua dejó de tratar de recuperar a su cuerpo bebé y quedárselo solo para ella, y aceptó que era otro, y se miró a sí misma, vaciada de una parte de su ser, en ese momento era al mismo tiempo actor y espectador. Era un espectactor. Al descubrir el teatro, el ser se hizo humano. Y esto es el teatro, el arte de mirarnos a nosotros mismos. Bueno, esta es la historia. No sé si queréis comentar algo que os haya sorprendido. A mí me resulta muy interesante porque aparecen dos términos, a ver si consigo que se vean, que vamos a trabajar. La observación de uno mismo, ¿no? Algo que a lo mejor no lo hemos visto, ¿no? En el teatro es observar a los demás. Pues no. El teatro empieza en observarse a uno mismo. El término espectactor, que no sé si no se ve. El término espectactor, que es una palabra que no utilizamos normalmente, ¿no? Utilizamos espectador o actor, tiene que ver con esto. Yo actúo, pero además yo puedo observar lo que yo estoy actuando. Esto es interesantísimo. Porque yo puedo ver lo que hacen los demás, eso está claro, esto es lo que hacemos. Pero darnos cuenta que podemos ver lo que nosotros estamos haciendo, ¿qué nos permite esto? Aprender de lo que yo hago, tanto cuando lo hago bien como cuando lo hago mal, cómo me enfrento a las cosas. Una vez lo he visto, lo que he hecho, puedo modificarlo. Si no estoy contenta o contento con lo que hago, puedo cambiarlo y puedo mejorar. Si yo no me observo, si yo no me doy cuenta de lo que estoy haciendo, entonces no puedo cambiarlo. A través de muchos ejercicios que se utilizan en técnicas teatrales, se llega a esto, ¿no? Me observo, aprendo, modifico, mejor. Bueno, seguimos. ¿Cuáles serían los requisitos, si se le puede llamar así, para decir, voy a probar a hacer este taller, voy a apuntarme, voy a ver qué es lo que necesito yo para decidirme y saber que esto me va a ir bien? A ver, de entrada, que algo de lo que yo os haya explicado hasta ahora, de lo poquito que habéis oído, os haya llamado la atención. Que tengáis cierta curiosidad, ¿no? En observaros, en enfrentaros a vosotros mismos, a las cosas que hacéis, que queráis cambiar, pues lo que tú explicabas, ¿no? El miedo escénico. Yo nunca me he atrevido a hacer esto. Tengo necesidad, tengo curiosidad. Esto sería lo primero, ¿no? Tener algún tipo de necesidad de curiosidad en este ámbito. Después, tener claro que no hace falta ninguna experiencia en teatro ni ninguna formación, porque esto no es una formación en teatro. Esto es crecimiento personal. De la base que cada uno traiga, a partir de ahí uno va a ir mejorando y va a ir cada uno de forma individual, ¿no? Diferentes personas en un mismo grupo, cada uno puede ir mejorando a su ritmo y partiendo desde su base. Después, tener claro que igual que no es una formación en teatro, tampoco es una terapia para trabajar patología. Es decir,
¿Me han diagnosticado de depresión? ¿Si hago el taller me voy a curar? No, yo no sé hacer magia todavía. Pero si tú haces una terapia y quieres hacer el taller paralelamente, ¿te va a ayudar? Seguro que sí, porque cosas que te estén pidiendo en terapia, de las que estés hablando, de las que estés intentando trabajar, las vas a poder poner en práctica. ¿Vale? ¿Qué más? Me han diagnosticado de ansiedad. ¿El taller me puede curar? Lo mismo, no me puede curar, pero ¿me va a ayudar? Claro que sí, porque probablemente parte de esta ansiedad vas a poder darte cuenta de dónde te viene cuando empiezas a observarte. Trabajo de cara al público y lo paso fatal cuando tengo que dar una charla. ¿Me va a ayudar el taller? Sí, rotundamente, porque te vas a obligar a hablar en público, a enfrentarte a tus miedos. Ahí sí, no hace falta que hagas una terapia para esto. Puedes hacer otro tipo de... Cuando discuto con mi pareja o con mi madre, no consigo ponerme en su lugar. No tengo empatía, no puedo. ¿El taller me va a ayudar? Sí, también. No es un tema patológico. Es un tema de ponerte en el lugar de otro, de comprender emociones, comprender sentimientos. En eso te va a ayudar. Había pensado en estos ejemplos, ¿no? Un poquito por enmarcar qué perfil, ¿no? de personas se pueden beneficiar del taller. Enlazando con esto, he hecho una diapositiva con los objetivos que más o menos yo creo que pueden ser los que vamos a ir consiguiendo, ¿no? Sobre los que se va a ir trabajando. Estimular la creatividad, liberar la memoria, mejorar la imaginación. Lo he puesto en mayúsculas porque pienso que la imaginación es la base de muchas cosas, ¿no? Y que a veces cuando nos vamos haciendo mayores, cuando nos vamos haciendo más adultos, es como una parte olvidada. Y en este tipo de talleres, en este tipo de encuentros, bueno, se puede aprovechar para trabajar cosas que a lo mejor en el día a día casi ni nos planteamos que son tan necesarias. Despertar sensaciones, porque a veces vamos por la vida como un poco dormidos, nos sentimos, ¿no? Pues que sea un espacio para contactar con eso de nuevo. Mejorar la comunicación, ¿no? El trabajo en equipo, porque de alguna forma, igual que vosotros vais a poner delante del público, el público después os va a dar ese feedback, ¿no? De lo que ha visto, y vosotros también vais a tener que dar un feedback cuando seáis público. Estimular la expresividad, reconocer emociones propias, trabajo de empatía, trabajo de confianza y superar la vergüenza, porque me parece que para hacer cualquier cosa delante de los demás, como no tengas un poquito de confianza o sepas un poco cómo manejarte con la vergüenza, se puede llegar a pasar muy mal. Puede que si sientes mucha vergüenza o si sientes que tienes poca confianza, no quieras atreverte a hacer un taller como este, pero es que entonces le estás dando la espalda a la dificultad que ya te das cuenta que estás teniendo. Así que hay que ser un poco valientes, ¿no? Y ponernos las pilas en esto. No sé si hay alguna duda, se entiende perfectamente, ¿no? Los objetivos. Después he hecho una diapositiva con las dinámicas, ¿no? Aquí veis varias de las cosas de las técnicas teatrales, ¿no? Que se pueden utilizar, igual que estas, hay infinidad más, he puesto unas cuantas, pues improvisaciones, esculturas, imitaciones, mímica, todo esto pues son cosas que vamos a ir haciendo. Vamos a aprender a través de observarnos a nosotros mismos, de observar a los demás, de las historias que traigáis, de las historias que traigan vuestros compañeros. A veces trabajaréis algo vuestro, a veces vamos a aprovechar a trabajar algo de otra persona, a ver cómo me siento yo en la piel de otra persona, a ver cómo me siento yo interpretando y obligándome a vivenciar algo que nunca me ha pasado o algo que le está pasando al otro. Esto creo que es importante. Y después el tema del respeto, ¿no? Cuando uno trae a un grupo de trabajo vivencial un tema suyo, una dificultad suya o un agobio que quiere compartir y se trabaja con esto, hay que trabajar desde el respeto, ¿no?
desde intentar ayudar al otro, para que todos nos sintamos seguros y cómodos, ¿eh? Yo voy a intentar que las sesiones pues sean divertidas, que sean dinámicas, que no todo sea trabajar cosas negativas, que también se pueda aportar trabajar las cosas positivas, ¿no? O trabajar algo que queráis compartir bueno, que hayáis experimentado y que a lo mejor otra persona no ha experimentado nunca, pues venga, vamos a trabajar con lo bueno también. Divertirnos, soltarnos, hacer juegos también, que a veces también perdemos un poco el sentido de jugar, de cuando somos pequeños, y ir improvisando. Os explico cómo irían, esto se ve un poquito mal, cómo yo estructuraría las sesiones. Aquí, Isaac, si algo lo digo mal como el espacio lo gestionas tú, me corriges. La idea es hacer sesiones quincenales, serían 2 veces al mes, porque son intensas y saldréis cansaditos emocionalmente y físicamente. Y intentaríamos que duraran 2 horas, haríamos un calentamiento de 15 minutos para entrar en situación, para dejar fuera pues, las cosas que nos preocupen o las estrellas que tengamos fuera, el contacto, ¿no? con el grupo, con el espacio, con nosotros mismos, algún ejercicio de calentamiento. Después un ejercicio de media horita más o menos, y en cada sesión haremos 2, pues ya trabajar cosas más específicas, cada semana pues algo nuevo, y después de cada ejercicio una reflexión pues de 10-15 minutos de trabajar pues, cómo nos hemos sentido, qué hemos visto, qué hemos aprendido, qué le queremos decir al otro, o no quiero irme a respirar aire porque me ha agobiado mucho, pues también, ¿no? Te lo permites, te respetas, te vas un momentito, haremos un descanso de 10 minutos, pues para quien fume para salir a fumar, quien quiera comerse unas galletas para comerse unas galletas, beber agua, ir al baño, y sería un poquito estructurarlo así, dentro de las posibilidades, porque luego en un grupo las cosas a veces hay que improvisarlas mucho.